Hola, mis queridos. Soy Annalise Dorothea Pfefferkorn, tengo 82 años. Vivo aquí en Heidelberg desde que vine al mundo en 1943, y hoy les confiaré la historia más estremecedora de mi vida. Mírenme, supongo que no encajo en la imagen de la típica abuela de la televisión, ¿verdad? Llevo este mechón de pelo morado que me teñí el mes pasado. En mis brazos encontrarán algunos tatuajes que me hice solo después de cumplir los 60 años. Este de aquí, miren, me lo hice cuando celebré mi primera década en libertad, y este otro, cuando cumplí los 70 sin que mi secreto saliera a la luz. Cada marca en mi piel cuenta un capítulo de mi liberación, y hoy entenderán por qué, después de todo lo que he vivido, tuve que reinventarme por completo. Tengo curiosidad por saber quién está al otro lado de la pantalla, escuchando. Cuéntenme en los comentarios su nombre y desde dónde están viendo a esta anciana que decidió romper con todas las convenciones después de cumplir los 60. Siempre me imagino que siguen mis palabras con una taza de café. ¿Acierto? Pues bien, tomen ese café y preparen su corazón, porque lo que tengo que contar hoy pondrá en duda todo lo que creen saber sobre la justicia y la supervivencia. Lo que me sucedió no es de esas anécdotas que se cuentan en reuniones familiares. No es una historia para tomar el café con las amigas. Es el tipo de secreto que se guarda bajo llave, que se entierra en el rincón más profundo del alma. He guardado este secreto durante más de 60 años. Pero ahora, con el diagnóstico que recibí el mes pasado, he decidido que es hora de romper mi silencio. Quizás ayude a otras mujeres a entender que, a veces, sobrevivir significa tomar decisiones que nadie aprobaría. Cosas que, en otras circunstancias, serían inimaginables. Hoy me ven y contemplan a una anciana poco convencional, con un apartamento lleno de arte y una vida aparentemente fascinante que he construido para mí. Pero detrás de estas paredes, adornadas con cuadros que yo misma he creado, detrás de estos tatuajes que me hice en la vejez, se esconde una historia que comenzó en el más profundo de los horrores. Una historia sobre cómo una niña, desesperada y sin salida, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Y quizás, solo quizás, en mi lugar, en aquella época, bajo aquellas condiciones, habrían hecho exactamente lo mismo. O quizás no. Quizás habrían sido mejores personas que yo. O quizás, simplemente, se habrían roto. Nací en 1943, en medio de las secuelas de la guerra en Alemania, en una familia que, de cara al exterior, representaba la imagen impecable de la alta sociedad de Heidelberg. Mi padre, el Dr. Wilhelm Pfefferkorn, era un médico condecorado, un especialista en enfermedades respiratorias formado en toda Europa. Regresó a Alemania cargado de diplomas, hablando 3 idiomas con fluidez y rodeado de esa aura de importancia que se adhiere a alguien que ha estudiado en París. Era un hombre imponente, ¿saben? Alto, siempre con trajes a medida, el pelo peinado hacia atrás con gomina y envuelto en ese perfume caro que hacía suspirar a las enfermeras cuando pasaba a su lado. Todos en la sociedad de Heidelberg conocían al Dr. Pfefferkorn. Incluso trataba al alcalde, imagínense. Mi madre, Margarete, era una pianista excepcional, de esas que podían tocar a Beethoven con los ojos cerrados. Una mujer talentosa que abandonó su carrera, como era costumbre para las mujeres de la época, para dedicarse por completo a su papel de esposa y madre. Conoció a mi padre en un concierto que dio en Heidelberg. Él quedó prendado, la cortejó como correspondía a su estatus y ella, deslumbrada por aquel elegante médico, abandonó los grandes escenarios con el matrimonio. Se convirtió en la esposa perfecta que recibía a los invitados, organizaba cenas y sonreía para los fotógrafos.
Pero recuerdo que a veces, cuando se sentía sin ser observada, se sentaba al piano y tocaba con una melancolía tan profunda que parecía que la propia música lloraba. Nuestra casa en el casco antiguo era una de esas magníficas mansiones antiguas con un jardín delantero, un patio trasero y una consulta anexa donde mi padre recibía a pacientes electos. Era una casa imponente, situada en una esquina, con grandes ventanales, un porche y muebles importados de toda Europa. Teníamos 3 empleadas en casa, Gertrude para la cocina, Helen para la limpieza y Elfriede, que se ocupaba de mí. Éramos lo que se llamaba una buena familia. Mi padre era miembro del club académico, mi madre participaba en eventos benéficos y yo asistía a la escuela del convento de Santa María, como correspondía a una niña decente de buena familia en aquella época. En las fotografías de aquel tiempo, que conservo hasta hoy, somos la encarnación de la familia perfecta. Mi padre siempre con su traje impecable, mi madre con vestidos elegantes y yo con lazos en el pelo, medias blancas y zapatos de charol. Tengo una foto en particular de esa época que no guardo para recordar los buenos tiempos, porque no lo fueron, sino para no olvidar nunca lo engañosas que pueden ser las apariencias. En esa foto, los 3 estamos sonriendo frente a nuestra casa. Mi padre tiene la mano sobre mi hombro, y cualquiera que vea la imagen piensa inevitablemente, qué familia tan encantadora, qué suerte debe tener esta niña de tener un padre tan atento a su lado. Nadie podría haber imaginado lo que realmente sucedía detrás de esa sonrisa, detrás de esa fachada impecable. Nadie habría sospechado lo más mínimo. Cada noche, mi padre me llevaba a la cama, donde me sometía a un ritual inconfesable. Sus enormes manos, que sujetaban mi cabeza con una fuerza que dejaba marcas, son uno de mis recuerdos más nítidos. El olor agobiante de los desinfectantes que impregnaba las paredes de su consulta, esa habitación en nuestra propia casa que se convirtió en mi lugar personal de terror, un altar profano para sus abismos. Lo peor de todo, sin embargo, era la mirada en sus ojos, en los que podía reconocer una inquietante satisfacción. Era el brillo de una persona plenamente consciente de que está destruyendo una vida y que disfruta de ello porque se siente absolutamente a salvo de las consecuencias. Porque, ¿quién habría creído el susurro tembloroso de una niña de 8 años frente a la palabra del gran doctor, que de día salvaba vidas solo para destruir la mía en la oscuridad? Uno podría pensar con inocencia infantil, ¿qué podría ser más espantoso? Puedo asegurarles, mis queridos, que la realidad era mucho más sombría de lo que jamás podrían imaginar. Fue una experiencia que estirpó mi infancia de mi ser con la fría precisión de un cirujano. Sin embargo, la verdadera pesadilla, mis queridos, no fue lo que él me hizo durante todos esos interminables años de tormento sistemático. Fue lo que yo, una niña rota que él mismo había moldeado en otra persona, hice en respuesta. Fue observar sus ojos día tras día, suplicando en su desesperación por un final, mientras yo le administraba, gota a gota, la sustancia que descomponía su cuerpo desde dentro. Fue susurrarle la verdad al oído cuando ya estaba paralizado y mudo, y comprendía lentamente que su propia víctima, su supuesta propiedad, se había convertido en su juez. Fue verle entender, con total claridad y un terror inimaginable, que sufriría una muerte agónica a manos de esa misma niña a la que creía completamente rota. Y nadie, absolutamente nadie, conocería jamás la verdadera historia del respetado Dr. Wilhelm Pfefferkorn. En ese momento, sentí por primera vez en mi vida el poder puro, casi adictivo, de devolverle, pieza por pieza, todo el sufrimiento que me había infligido. Las primeras señales sutiles de que algo no iba bien aparecieron cuando tenía unos 7 años. Mi padre siempre mostraba un interés, como decirlo, exagerado en mi desarrollo físico. Al principio,
lo disfrazaba de cuidado médico. Veamos cómo crece mi princesita, decía mientras controlaba mi altura y peso e inspeccionaba mi garganta y mis oídos. Todo parecía normal. Al fin y al cabo, era médico. Pero había algo extraño en su mirada, en la forma en que sus manos se demoraban más de lo necesario en ciertos lugares, como si me estuviera catalogando, estudiando, esperando algo. Poco después comenzaron los exámenes médicos regulares, que siempre tenían lugar en la consulta contigua a la casa y siempre sin la presencia de mi madre. Margarete, esto es un asunto puramente médico. Solo te alterarías innecesariamente, decía él cuando ella preguntaba si podía estar presente. Y ella, educada para no cuestionar al marido, se resignaba. No entiendes nada de medicina, querida. Déjame cuidar de nuestra hija. Y así, ella se retiraba, volvía al piano, al bordado, a algún lugar muy lejano de esa consulta donde yo me quedaba a solas con él, sin entender realmente lo que estaba pasando. Hubo tantos de esos exámenes a lo largo de los años, tantos momentos en los que salía de esa consulta con una extraña y desagradable sensación, pero sin poder expresar con palabras lo que era. ¿Cómo podría una niña de aquella época entender lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podría siquiera nombrarlo? No teníamos educación sexual, ni información. Las monjas en la escuela nos enseñaban que el cuerpo era un templo sagrado que debíamos mantener puro para el matrimonio, pero nunca nos explicaron de qué debíamos protegernos exactamente. Recuerdo un incidente, debía tener unos 10 años, cuando después de uno de esos exámenes tuve una pregunta. Le pregunté a la hermana María, mi profesora, si era normal que un médico examinara ciertas partes del cuerpo. Se puso roja como un tomate, me dio un sermón sobre la decencia y la pureza y me ordenó rezar 10 avemarías por tener pensamientos impuros. En ese momento, me di cuenta de que no podía hablar de esto con absolutamente nadie, ni siquiera con las monjas, que se suponía que debían proteger a los niños. En aquel entonces, era un tabú hablar de estas cosas, y ese tabú protegía a los monstruos, no a las víctimas. Y ahora quizás se pregunten, ¿pero qué hay de tu madre? ¿Por qué no se lo contaste? ¡Ay, mi madre! Margarete vivía en otro mundo, en una campana de cristal que mi padre había construido cuidadosamente a su alrededor. Cuando mi padre empezó a preocuparse tan intensamente por mi salud, al mismo tiempo animó a mi madre a retomar su carrera como pianista. No a tiempo completo, por supuesto, eso habría sido un escándalo en la época, pero lo suficiente para mantenerla ocupada con conciertos en otras ciudades, reuniones con antiguos colegas músicos y ensayos de día completo. Margarete tiene tanto talento que sería un desperdicio dejarla solo para que se ocupe de la casa, explicaba a las visitas, presentándose como el marido más moderno y comprensivo del mundo. Y todos admiraban tanto al Dr. Pfefferkorn por permitirle a su esposa esas pequeñas libertades. No sabían que todo era parte de un plan. Un plan para tener acceso libre a la hija sin la interferencia de la madre. Era un estratega, mi padre, calculador como ningún otro. Una vez intenté contárselo. Fue después de uno de los exámenes, que había sido especialmente malo. Esperé a que volviera de un concierto, entré en su habitación mientras se quitaba las joyas e intenté explicarle. Mamá, papá hace cosas que se sienten mal cuando me examina. Se quedó helada, inmóvil frente al espejo de su tocador. Luego se giró hacia mí con esa sonrisa triste. Hija mía, tu padre es médico. Sabe lo que hace. A veces los exámenes son desagradables, pero es por tu bien. Y cambió de tema, empezó a contarme sobre el concierto, sobre la gente que había conocido.
Nunca más volví a hablar con ella sobre eso. El momento exacto en que todo comenzó realmente, lo recuerdo como si fuera ayer. Fue una noche de invierno de 1951. Acababa de cumplir 8 años. Nevaba tan fuerte que el sonido de los copos en el tejado parecía una sinfonía siniestra. Esa tarde había vuelto de la escuela con un ligero dolor de garganta. Una nimiedad, ¿saben? Algo que tiene cualquier niño cuando cambia el tiempo. Pero fue suficiente para lo que vendría después. La profesora dijo que hoy te quejaste de dolor de garganta, comentó durante la cena, mirándome por encima de sus gafas con ese aire clínico. Después de que tu madre se vaya a dormir, te examinaré en la consulta. Podría ser algo serio. Mi madre ni siquiera lo cuestionó. ¿Por qué iba a hacerlo? Él era el médico de la familia, el respetado doctor. A mí tampoco me pareció extraño en ese momento. Ya me había examinado antes, aunque siempre con mi madre cerca. Esta sería la primera vez que estaría a solas con él en la consulta, de noche, mientras el resto de la casa dormía. La consulta estaba en un ala separada de la casa, con una entrada propia para los pacientes, pero también con una puerta interior que comunicaba con nuestro salón. Era un lugar que siempre me dio miedo, incluso de día. De noche, con esa iluminación amarillenta, los instrumentos médicos brillando en las bandejas de metal, los frascos de medicamentos en las estanterías, parecía una escena de una película de terror. Entré en camisón y bata, como él me había pedido. Siéntate ahí en la camilla, Anneliese, dijo, cerrando la puerta y girando la llave. El sonido de esa cerradura girando. Dios mío, hasta el día de hoy, cuando oigo una llave en una cerradura, un escalofrío me recorre la espalda. Voy a examinarte bien la garganta, dijo mientras se lavaba las manos concienzudamente en el lavabo. El olor a alcohol se mezclaba con éter y ese ungüento para el resfriado que siempre usaba en pacientes con problemas respiratorios. Un olor que quedó grabado en mi cerebro para siempre. Todavía hoy, cuando percibo ese olor, todo mi cuerpo se pone en alerta, como un animal acorralado. Se acercó con el otoscopio en la mano y me pidió que abriera la boca. Realizó los procedimientos normales, me examinó la garganta, los oídos, todo dentro del protocolo médico. Luego me pidió que me quitara la bata para auscultarte el corazón. Me pareció extraño, pero obedecí. Era mi padre. Era médico. Confiaba en él. Fue entonces cuando las cosas empezaron a salirse de lo normal. Sus manos iban más allá del estetoscopio, tocando lugares que no debían, deteniéndose donde no era necesario. ¿Qué haces, padre?, pregunté confundida. Me dedicó esa sonrisa que nunca antes le había visto, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Te estoy examinando completamente, hijita. Es un procedimiento estándar para las niñas de tu edad. Todas pasan por esto. Y así comenzó mi pesadilla personal. Una pesadilla que duraría años, que evolucionaría de tocamientos casuales a violencia explícita. Una pesadilla que no podía contarle a nadie, porque ¿quién me creería? Él era el Dr. Wilhelm Pfefferkorn, el médico que salvaba vidas, que trataba al alcalde, al que invitaban a dar conferencias en congresos. Yo solo era una niña de 8 años con tendencia a exagerar, como él mismo decía a los demás. Durante los 3 años siguientes, estos exámenes se hicieron más frecuentes e invasivos. Inventaba pretextos médicos elaborados. Tenemos que controlar tu desarrollo, decía. Es importante asegurarse de que todo está bien contigo. Y usaba términos técnicos que yo no entendía,
explicaciones científicas que sonaban plausibles incluso para otros adultos. Las niñas deben ser examinadas regularmente durante la pubertad para asegurar que no haya anomalías, explicaba con naturalidad si alguien cuestionaba la frecuencia de los exámenes. Era demasiado listo para ser un monstruo obvio. Sabía cómo disfrazarlo, cómo hacer que algo horrible pareciera normal. Usaba esa jerga médica, esas palabras difíciles que nadie cuestionaba. ¿Y yo, una niña sin educación, cómo iba a discutir con el respetado doctor? Esto es completamente normal, Anneliese. Todos los médicos realizan estos exámenes a sus hijas. Es un privilegio tener un padre médico que pueda cuidarte así. Y si yo hacía preguntas, si intentaba resistirme, venían las amenazas veladas. Nadie te creería contra mí, hija. Soy el médico que trata al alcalde. ¿A quién crees que escucharían? ¿A una niña confundida o a un médico respetado? El miedo que me inculcó iba más allá del abuso físico. Era un terror psicológico constante. Si le cuentas esto a alguien, puedo hacer fácilmente que te ingresen en Sonnenstein por histérica. Tengo colegas allí, ¿sabes? Aceptarían mi diagnóstico sin cuestionarlo. Sonnenstein, para quienes no lo sepan, era el manicomio más grande de la zona en aquella época. Un lugar del que nadie regresaba. Sentía pánico solo de oír el nombre. Y lo peor es que sabía que podía hacerlo. No era un farol. En aquella época, era demasiado fácil hacer que ingresaran a una mujer o a una niña por histeria. La palabra de un hombre de la familia era suficiente, especialmente si ese hombre era médico. Tenía 10, 11 años y ya entendía que estaba completamente a su merced. Heidelberg en los años 50 era un mundo diferente, mis queridos. Una niña de buena familia no tenía voz, ni elección, ni un lugar al que huir. Las buenas familias no lavaban sus trapos sucios en público. Los problemas familiares se quedaban entre cuatro paredes, enterrados bajo capas y más capas de apariencias. Si alguien sospechaba algo, el comentario inmediato era, pero el Dr. Pfefferkorn es un hombre tan respetado, ella debe estar inventando cosas. O peor, incluso si es verdad, es mejor no meterse en asuntos familiares. Con cada año que pasaba, se volvía más cuidadoso para asegurarse de que no pudiera buscar ayuda. Me aisló metódicamente de cualquier persona que pudiera haberme brindado apoyo. Primero fueron las amigas de la escuela. Anneliese tiene una salud frágil, explicaba a las madres que invitaban a pequeñas fiestas. Propensa a las infecciones. Es mejor que no se exponga demasiado a otros niños. Las pocas amigas que tenía fueron desapareciendo poco a poco. Las invitaciones dejaron de llegar. Poco a poco, me convertí en la niña enfermiza, a la que los demás miraban con pena, pero desde lejos. El aislamiento era asfixiante, y él, tan inteligente, lograba que pareciera un cuidado extremo. Un padre preocupado que solo quería proteger a su frágil hija. El golpe final llegó cuando tenía 12 años. Margarete, a 3 niños de la escuela de Anneliese les han diagnosticado tuberculosis, anunció en la cena con esa expresión de preocupación médica. Al día siguiente, ya estaba organizando la trastienda como sala de estudio. Mejor clases en casa, decretó. No hubo discusión. La escuela, con sus amigas, profesoras, empleadas, personas que podrían haber notado que algo no iba bien, me fue arrebatada. Los tutores privados venían a diferentes horas, siempre con él cerca, supervisando. Soy médico, también me interesa la pedagogía, decía con esa falsa sonrisa. ¿Quién lo cuestionaría?
Era el padre perfecto a los ojos de todos. Y si algún profesor mostraba preocupación por mí, notaba mi comportamiento retraído, mis miradas asustadas, no duraba mucho en el puesto. Mientras tanto, se aseguraba de que mi madre estuviera siempre ocupada, siempre fuera. Margarete, he recibido una invitación para que des un concierto en Dresde, decía emocionado. Tu antiguo profesor está organizando una serie de recitales. Sería perfecto para ti volver a los escenarios, aunque sea parcialmente. Y mi madre, tan ingenua, se iluminaba con la oportunidad. No se daba cuenta de que pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, cada vez más tiempo lejos de mí. Los ensayos, los viajes para actuar en otras ciudades, los compromisos sociales en los que él insistía, todo calculado para que yo estuviera cada vez más a solas con él. Intenté pedir ayuda de mi manera torpe e infantil varias veces. Mis tías venían de visita y yo intentaba insinuar que algo no iba bien. Padre me examina todas las semanas, mencioné una vez a la tía Hildegard. Ella abrió los ojos por un momento, pero pronto su rostro volvió a la normalidad. Qué bien, querida. Tu padre es un excelente médico. Tienes suerte de tener ese cuidado. Era como golpear una pared de hormigón. Nadie quería ver, nadie quería saber. El doctor Wilhelm Pfefferkorn estaba por encima de toda sospecha. Cuestionar sus acciones significaría cuestionar los propios pilares de la sociedad en la que vivían. Hubo un momento de esperanza real. Un profesor de ciencias, el señor Schimmelpfennig, un hombre mayor que venía 2 veces por semana a darme clases de física y química. Empezó a notar cambios en mi comportamiento, como me tensaba cuando oía los pasos de mi padre en el pasillo, como me sobresaltaba si la puerta se abría de repente. Un día, después de clase, me preguntó directamente, ¿pasa algo en casa, Anneliese? ¿Algo que te asuste? Recuerdo que me quedé helada, sin saber qué decir. Una parte de mí quería gritar la verdad. Otra temblaba de miedo por las consecuencias. Finalmente, balbuceé algo vago sobre exámenes médicos que no me gustaban. El señor Schimmelpfennig frunció el ceño, me miró fijamente durante un largo rato. ¿Exámenes médicos? ¿Con qué frecuencia? Cuando respondí que eran varias veces por semana, siempre de noche, se puso pálido. Eso no parece normal, dijo en voz baja, como hablando consigo mismo. Voy a hablar con algunas personas, Anneliese. Quizás podamos. Nunca supe qué pretendía hacer. A la semana siguiente, cuando llegó el día de su clase, apareció otra persona, una profesora nueva, joven y nerviosa. Cuando pregunté por el señor Schimmelpfennig, evitó mi mirada. Ya no da clases particulares. Hubo un problema. Mucho más tarde supe que mi padre había difundido rumores sobre un comportamiento inapropiado del señor Schimmelpfennig con las alumnas. Una acusación falsa, por supuesto, pero devastadora para un profesor en aquella época. Nadie lo cuestionó, nadie lo investigó. La palabra del doctor Pfefferkorn era ley. Y así perdía la única persona que había notado algo malo y había intentado ayudar. A los 14 años, llegué al punto más bajo. Años de abuso, manipulación y aislamiento me habían convertido en la sombra de una persona. No veía salida, ni futuro. Una noche, después de un examen particularmente brutal, decidí que no podía más. Esperé a que todos durmieran, fui a su consulta y tomé varios frascos de medicamentos. No sabía exactamente qué eran, solo que eran fuertes, solo con receta, como él siempre explicaba a los pacientes.
Me tragué varias pastillas a la vez con agua del grifo del baño. Me acosté en la cama y esperé a que llegara el final, con una extraña sensación de paz. Por fin, la pesadilla terminaría. Pero ni siquiera eso funcionó. Me encontró a la mañana siguiente, todavía viva, pero casi inconsciente. En lugar de llevarme al hospital, me trató en casa. Lavado de estómago, sueros caseros, medicamentos para contrarrestar los efectos de lo que había tomado. Era competente, no puedo negarlo. Sabía exactamente qué hacer para mantenerme viva. Porque lo último que quería era perderme. No por amor, sino porque yo era su propiedad privada, su objeto de placer morboso. Lo peor vino después. Convirtió mi acto de desesperación en otra arma contra mí. ¿Ves lo que ha pasado, Margarete?, le dijo a mi madre, que lloraba desconsolada junto a mi cama. Es de lo que te hablaba. Histeria femenina clásica. Está en la historia de tu familia. ¿Recuerdas a tu tía Gertrude? Debemos documentarlo, iniciar un tratamiento adecuado. Y así, me convertí oficialmente en una histérica. Se aseguró de registrar el diagnóstico, de informar a otros médicos, de crear un historial documentado. Con esa etiqueta oficial, estaba aún más atrapada. Cualquier intento por mi parte de denunciarlo sería visto como el delirio de una chica perturbada. El tratamiento para la histeria en aquella época consistía básicamente en sedación y aislamiento. Más medicamentos, más reclusión, menos contacto con el mundo exterior, perfecto para que él continuara el abuso sin interferencias. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de terror, los exámenes, los medicamentos para mantenerme dócil, el aislamiento, el miedo constante a ser internada si decía algo. Tenía 14 años y ya lo había intentado todo. Pedir ayuda, resistirme, buscar una salida. Nada funcionó. Estaba más aislada que nunca, más controlada que nunca, más desesperada que nunca. Y fue en ese momento, que parecía el más bajo, cuando algo dentro de mí cambió. Algo frío, calculador, decidido. Si nadie iba a ayudarme, tendría que ayudarme a mí misma. Si nadie iba a hacer justicia, tendría que tomarla por mis propias manos. Empecé a mirar a mi padre con otros ojos. Ya no como la figura monstruosa y todopoderosa que me aterrorizaba, sino como un problema que había que resolver, un obstáculo que tenía que eliminar de mi vida. Y empecé a notar cosas que antes no había percibido, lo metódico que era en sus hábitos, lo ciegamente que confiaba en su propio conocimiento médico, como nunca sospecharía de mí, una chica histérica a la que creía tener completamente bajo control. Fue entonces cuando me di cuenta de que su mayor fortaleza, el conocimiento médico que usaba para controlarme, también podría ser su mayor debilidad. Y una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea terrible, peligrosa, que me aterrorizaba y fascinaba al mismo tiempo. Una idea que lo cambiaría todo. Fue en mayo de 1958 cuando todo cambió. Tenía casi 15 años y vivía en ese ciclo interminable de horror hasta que surgió una oportunidad inesperada. Mi padre fue invitado a un importante congreso en Gotinga. De esos que duran una semana entera. Era la primera vez en años que estaría tantos días en casa sin él. Mi madre, por supuesto, iría con él. Nunca perdía la oportunidad de salir de esa casa, aunque no supiera exactamente por qué. Te dejaremos con la tía Hildegard, dijo en ese tono que no admitía discusión. Pero 2 días antes del viaje, la tía Hildegard llamó, tenía una gripe fuerte, no podía acogerme. No había tiempo para encontrar a otra persona de confianza,
es decir, alguien manipulable por él. La solución fue dejarme en casa con el servicio doméstico, con 1000 recomendaciones y restricciones. No puede salir de casa, le indicó a Gertrude. Nadie puede visitarla, por su salud delicada. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. La casa parecía diferente sin él, más ligera, como si hasta las paredes se relajaran en ausencia de esa presencia opresiva. Fue entonces cuando reuní el valor para hacer algo que siempre había querido pero nunca me había atrevido: entrar en su biblioteca médica privada. Era una habitación cerrada con llave, contigua a la consulta. Allí guardaba sus libros más preciados, sus notas, sus casos clínicos. Sabía dónde estaba la llave de repuesto. Años de observación me habían enseñado sus hábitos meticulosos. Al segundo día de su ausencia, después de que las empleadas se retiraran, fui allí. Girar esa llave en la cerradura fue como abrir un portal a otro mundo. Estanterías y más estanterías de libros de medicina, ordenados por especialidad. Anatomía, fisiología, farmacología, patología, todo allí, a mi alcance. Empecé a hojear los volúmenes, tratando de entender ese conocimiento que él usaba como arma contra mí. Fue entonces cuando, en la parte menos visible de la estantería, encontré algunos libros sobre toxicología forense. Libros que usaba cuando le pedían peritajes en casos policiales. Empecé a leer y no pude parar. Era como si cada página me revelara un secreto, una posibilidad. Sustancias que causaban síntomas neurológicos, compuestos que imitaban enfermedades naturales, dosis que hacían que el efecto fuera lento, gradual, casi imperceptible. Algo despertó en mí esa noche. Una idea terrible y fascinante a la vez. ¿Y si usaba su conocimiento en su contra? ¿Y si podía ir quitándole poco a poco el poder que tenía sobre mí? Pero sabía que necesitaba más información, un conocimiento más específico. Los libros hablaban de conceptos generales, pero yo necesitaba detalles prácticos. Entonces recordé al señor Schimmelpfennig, el mismo profesor de ciencias que había intentado ayudarme años antes. Después de que mi padre lo despidiera de la escuela, había vuelto a su profesión original como auxiliar de farmacia, su oficio antes de la enseñanza. Mi padre ni siquiera sospechaba que él seguía en contacto conmigo en las misas dominicales. A veces me lo encontraba en la misa del domingo, una de las pocas salidas permitidas, siempre sentado en las últimas filas de la iglesia. Me saludaba con un discreto asentimiento de cabeza, una mirada compasiva. Creo que intuía lo que pasaba en esa casa. Al domingo siguiente, aproveché un momento en que Gertrude charlaba con una amiga después de la misa y me acerqué a él. Señor Schimmelpfennig, susurré, necesito su ayuda. Pareció sorprendido, pero no dudó. Acordamos vernos al día siguiente, cuando él casualmente pasara por nuestra casa y yo casualmente estuviera regando las plantas del jardín. Y así fue. En esa breve conversación de 15 minutos, le expliqué que quería aprender sobre farmacología, sobre los medicamentos que usaba mi padre. Para entender mejor mis propios tratamientos, mentí. Me miró con esos ojos azules, desvaídos por la edad, llenos de una sabiduría triste. Tengo algunos libros que podrían ayudarte, niña, dijo en voz baja. Libros que tu padre me prestó y que nunca reclamé. Un manual de farmacología práctica y un compendio sobre los efectos de diversas sustancias en el organismo. Acordamos que escondería los libros en el muro del patio trasero, donde un ladrillo suelto formaba un escondite perfecto. Y así comenzó mi educación secreta en farmacología y toxicología. Los libros que me dio el señor Schimmelpfennig eran un tesoro de información.
El manual de farmacología detallaba cómo ciertas sustancias interactúan en el cuerpo, mientras que el compendio listaba los efectos de diversos compuestos, muchos de ellos disponibles en cualquier farmacia sin grandes controles. Ahí estaba mi revelación. Podía usar el conocimiento de mi opresor en su contra. Podía, poco a poco, convertir al gran Dr. Fafhrquan en un paciente dependiente, invirtiendo por completo los roles entre nosotros. Empecé a mantener una correspondencia secreta con el Sr. Schimmelpfennig. Dejaba preguntas escondidas en el ladrillo suelto y encontraba respuestas detalladas días después. Preguntas aparentemente inocentes sobre medicamentos, dosis, combinaciones. Él pensaba que yo intentaba entender mis propios tratamientos, quizás incluso protegerme de los excesos de mi padre. Nunca revelé mi verdadero propósito y él, en su inocencia, nunca sospechó. ¿Cómo puedo reconocer los síntomas de una sobredosis de digital?, pregunté en una nota. ¿Cuáles son los signos de una intoxicación crónica por metales pesados?, inquirí en otra. Preguntas que él respondía con la precisión de un hombre que había pasado décadas manejando fármacos, sin saber que estaba armando la mano de una vengadora. Mientras tanto, desarrollé un sistema para acceder a las sustancias que necesitaba. Pequeños hurtos de la consulta de mi padre. Un frasco por aquí, unas pastillas por allá. Nunca lo suficiente como para que se notara. Más tarde, a medida que ganaba confianza, empecé a hacer recados para el doctor en diferentes farmacias del barrio. Mi padre me pidió que fuera a buscar este medicamento, decía con mi mejor cara de niña inocente. Nadie hacía preguntas. Era la hija del doctor Fafhrquan. Todos me conocían. Y así, poco a poco, fui construyendo mi pequeño arsenal químico, escondido en una vieja muñeca con un doble fondo que yo misma fabriqué. Para justificar mis crecientes conocimientos de química, convencí a mi padre para que me dejara ser voluntaria en el laboratorio de la escuela, una vez que volví a asistir. Quiero seguir tus pasos en la medicina, padre, mentí descaradamente. Se sintió tan orgulloso que lo permitió, sobre todo porque el laboratorio estaba supervisado por una monja anciana y conservadora a la que él conocía bien. Allí, en el laboratorio de la escuela, empecé con pequeños experimentos inofensivos, pero pronto estaba mezclando sustancias más serias. Probé en plantas, en insectos, anotándolo todo en un cuaderno aparte. ¡Qué dedicación!, decía la hermana Gertrude, orgullosísima de la alumna aventajada. Si ella supiera. Me aprendí de memoria página tras página de los libros del Sr. Schimmelpfennig, estudié las notas a pie de página que explicaban los efectos secundarios de los fármacos. Me convertí en una experta en saber exactamente cuánto usar de cada cosa sin levantar sospechas. Los efectos comenzaron de forma sutil, tal como lo había planeado. Primero fue un ligero temblor en sus manos que intentaba disimular. Luego, pequeños lapsus de memoria que atribuía al agotamiento. Estoy trabajando demasiado, decía, sin darse cuenta de que era el comienzo de algo mucho más grande. En 3 meses, los síntomas ya eran imposibles de ignorar. El temblor había empeorado tanto que derramaba el café en la mesa durante el desayuno. La motricidad fina, tan esencial para un médico, empezaba a fallar. Recuerdo el día en que se le cayó un instrumento durante una consulta. El paciente salió comentando en la sala de espera: las manos del Dr. Fafhrquan ya no son tan seguras como antes. Fue el principio del fin de su brillante carrera. En la medicina de los años 50, la imagen lo era todo. Un médico debía parecer infalible, fuerte, casi sobrehumano. La más mínima muestra de debilidad era fatal para la reputación. Wilhelm, tienes que ver a un especialista,
insistió un colega que vino a cenar y notó los síntomas. Mi padre se resistió durante semanas. La arrogancia, como siempre, del médico que se sentía por encima de las dolencias comunes, pero finalmente cedió cuando se le cayó una bandeja de instrumental quirúrgico en medio de un procedimiento. Lo acompañé a la primera consulta con la doctora Sauerbrey, una neuróloga de renombre en la época. Insistí en estar presente, en observar todo, en registrar cada detalle. Las pruebas disponibles eran rudimentarias para los estándares de hoy. No había resonancia magnética, ni tomografía computarizada, ninguna de las sofisticadas exploraciones que tenemos hoy. Todo se basaba en los reflejos, la coordinación, la fuerza muscular y el ojo clínico del médico. Parece un cuadro neurológico degenerativo, diagnosticó la doctora Sauerbrey tras una serie de pruebas básicas. Aún no puedo decir exactamente cuál. Tendremos que observar la evolución. Mencionó algunas posibilidades: esclerosis múltiple, Parkinson precoz, alguna neuropatía rara. La medicina de la época andaba a tientas en lo que respecta al sistema nervioso. Todo era incierto, especulativo. Esa limitación del conocimiento médico de los años 50 fue mi gran aliada. Como no había pruebas precisas, como el diagnóstico se basaba principalmente en la observación de los síntomas, nadie cuestionó que los signos apuntaran a una enfermedad neurológica progresiva. Nadie sospechó que esos síntomas fueran inducidos. ¿Quién iba a sospechar que una adolescente de 15 años fuera capaz de crear un cuadro clínico tan convincente? En un año, mi padre estaba irreconocible. El hombre fuerte y autoritario se había convertido en alguien que necesitaba ayuda para levantarse de la cama, para vestirse, para comer. Los temblores eran constantes. La confusión mental aparecía por periodos cada vez más largos. Perdía el hilo en medio de una frase, olvidaba los nombres de personas cercanas, a veces no reconocía dónde estaba. La reacción de la sociedad de Heidelberg fue exactamente como la había previsto. La misma gente que había admirado al gran Dr. Pfefferkorn ahora lo miraba con una mezcla de lástima e incomodidad. Las consultas disminuyeron drásticamente. ¿Quién confiaría en un médico que apenas podía sostener un estetoscopio? Las invitaciones a conferencias y congresos desaparecieron. En pocos meses, pasó de ser el médico respetado al paciente digno de lástima. ¿Y yo? A los ojos de todos, me transformé en la hija devota, la que renunció a su juventud para cuidar de su padre enfermo. La chica que aprendió a poner inyecciones, a bañar, a cambiar pañales, todo por el bien de su amado padre. ¡Qué dedicación, qué amor filial!, comentaban las damas de la sociedad cuando me veían empujar su silla de ruedas por la plaza. Si ellas supieran. Una vez encontré mi nombre mencionado en una columna de Sociedad, conmovedor ejemplo de devoción filial. La joven Anneliese Pfefferkorn se dedica por completo al cuidado de su padre enfermo, el otrora respetado Dr. Wilhelm Pfefferkorn. Una lección para nuestra juventud. Lo leí y tuve que contenerme para no reír. El mundo entero solo veía lo que quería ver, la hermosa historia de la hija abnegada, no la oscura verdad de la venganza meticulosa. Lo más irónico de todo es que ahora yo tenía un control total sobre su cuerpo, el mismo cuerpo que él había usado para violarme durante años. Los momentos de cuidado se convirtieron en mi forma silenciosa de retribución. Cuando lo bañaba, me aseguraba de ser brusca, de dejar el agua un poco demasiado fría. Disculpa, padre, soy tan torpe, decía con falsa dulzura cuando él se encogía de incomodidad. A la hora de comer, lo hacía esperar un poco más de lo necesario, dejándolo con la boca abierta, esperando. Paciencia, padre,
Todavía estoy aprendiendo, explicaba mientras él gemía de frustración, incapaz de alimentarse por sí mismo. Pequeñas crueldades, quizás, pero nada comparado con lo que él me había hecho. En los momentos en que estaba lúcido, porque su estado fluctuaba, había días mejores y peores, aprovechaba para susurrarle al oído, solo nosotros dos en la habitación, explicaciones sobre lo que estaba sucediendo. ¿Sabes por qué estás así, padre? ¿Te imaginas quién te ha hecho esto? Le preguntaba suavemente mientras le acomodaba las almohadas. Sus ojos se abrían de par en par con un shock momentáneo, luego con incredulidad y finalmente con horror, a medida que la comprensión se asentaba. Exacto, fui yo, tú, histérica, tu víctima. Te estoy devolviendo cada noche en esa consulta, cada lágrima que derramé. Él intentaba hablar, gritar, pero su voz salía ahogada, ininteligible para cualquiera que entrara en la habitación. ¿Intentas pedir ayuda, padre? Nadie te creerá. ¿Quién creería que una chica frágil como yo sería capaz de algo así? Justo como siempre me decías, ¿recuerdas? Mantuve esta rutina durante casi 3 años. Aumentaba gradualmente las dosis, monitorizaba los efectos, ajustaba la mezcla para asegurarme de que sufriera, sin morir. Todavía no. Su sufrimiento tenía que durar, como había durado el mío. Fue en marzo de 1961, cuando estaba a punto de cumplir 18 años, cuando decidí que era hora de cerrar ese capítulo. Mi padre estaba completamente dependiente, postrado en cama, usando pañales, alimentado por sonda. La venganza estaba completa. Más sería una crueldad innecesaria, y yo no quería convertirme en él. Quería ser libre, no solo de él, sino también de la carga de esa venganza diaria. La dosis final fue cuidadosamente calculada. Algo que pareciera natural, el final esperado para una enfermedad degenerativa en estado avanzado. Un paro cardíaco durante el sueño, inducido por una combinación específica que había estudiado durante meses. Esa noche, le di la medicación como siempre. Arreglé las mantas, apagué la luz y le dije, buenas noches, padre. Duerme bien. Fueron mis últimas palabras para él. Por la mañana, cuando entré en la habitación como de costumbre, estaba frío. Llamé a la criada, grité pidiendo ayuda, interpretando a la perfección el papel de la hija desconsolada. Padre, padre, despierta. El médico que vino a certificar la muerte no mostró ninguna sorpresa. Era de esperar, dado el avance de la enfermedad, explicó con esa falsa compasión que usan los médicos. El corazón finalmente cedió. Ahora está en paz. Y firmó el certificado de defunción sin dudarlo. Causa de la muerte: paro cardíaco por complicaciones de una enfermedad neurológica degenerativa. Así de simple, así de limpio. El funeral fue grandioso, como correspondía a un médico otrora respetado. Colegas de profesión, antiguos pacientes, toda la sociedad de Heidelberg acudió a dar el último adiós. Yo, vestida de negro, recibía las condolencias con la cabeza gacha, aceptando abrazos y palabras de consuelo. Fuiste una hija ejemplar, decían. Tu padre habría estado muy orgulloso de ti. Tuve que contenerme en esos momentos para no reír. Si supieran la verdad, si supieran que estaban consolando a la verdugo, no a la hija afligida. Pero nadie sospechó. Ni siquiera mi madre sospechó. Con su muerte, me convertí en la heredera de una fortuna considerable. La casa, la consulta, las inversiones financieras, todo sería mío, pero con una serie de obstáculos legales.
En 1961, una mujer soltera de 18 años no podía simplemente asumir el control de su patrimonio. Se necesitaba un tutor, generalmente un pariente masculino, para guiar las decisiones financieras. Ahí es donde entró mi tío Friedhelm, el hermano de mi madre y abogado de profesión. Siempre me había mirado con una comprensión silenciosa, como si supiera que algo andaba mal en esa casa, aunque nunca había intervenido directamente. Nos encargaremos de tu emancipación legal, Anneliese, dijo poco después del funeral. Has demostrado suficiente madurez cuidando de tu padre todos estos años. Mereces tener el control de tu futuro. Con su ayuda, logré la emancipación a través de un proceso judicial. En junio de 1961, 3 meses después de la muerte de mi padre, fui legalmente declarada capaz de administrar mi propio patrimonio. La primera decisión que tomé fue vender la casa. No podía soportar vivir más entre esas paredes que habían presenciado tanto horror. La consulta también fue vendida, junto con todo el equipo médico. Quería deshacerme de cualquier recuerdo físico de esa vida. En cuanto a mí, quería distancia. Distancia de Heidelberg, distancia de Alemania. Distancia de todo lo que me recordaba esa vida. Con los contactos de mi tío, obtuve permiso para estudiar en Europa, algo casi inaudito para una joven alemana soltera en esa época. Estudiaré arte en Zúrich, anuncié. Y aunque hubo muchas miradas de desaprobación, muchos comentarios sobre una chica de buena familia viajando sola, nadie podía detenerme. Tenía dinero, tenía documentos, tenía determinación. Antes de irme, visité al señor Schimmelpfennig, mi cómplice involuntario. Estaba más viejo, más frágil, pero sus ojos aún tenían esa bondad tranquila. ¿Así que te vas, niña?, preguntó cuando le conté mis planes. ¿Vas a estudiar arte? Pensé que seguirías la medicina, con todo el interés que tenías. Sonreí, pensando en cómo nunca había sabido el verdadero propósito de mis estudios farmacológicos. Creo que ya tuve suficiente experiencia con la medicina para toda una vida, señor Schimmelpfennig. Ahora quiero crear, no curar. Él asintió, sin entender del todo lo que quería decir, y me deseó suerte. No lo volví a ver después de ese día. Quiero preguntarles algo serio. Si hubieran estado en mi lugar, en 1958, sin casas de acogida para mujeres, sin leyes de protección infantil, sin internet para denunciar, sin psicólogos escolares, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían permanecido en silencio durante más años hasta ser mayores de edad para huir de casa? ¿Lo habrían denunciado a las autoridades que tratarían el caso como un asunto de familia? ¿O, como yo, habrían buscado la única salida que parecía posible? Cuéntenmelo honestamente en los comentarios. No busco validación. Quiero entender cómo habrían reaccionado otras personas. En septiembre de 1961, embarqué en un barco hacia Zúrich. Tenía 18 años, una maleta llena de ropa nueva, una fortuna considerable en inversiones seguras y la vertiginosa sensación de libertad. Mientras el barco se alejaba del puerto, miré hacia atrás por última vez. Heidelberg se hacía más pequeña en el horizonte, y con ella, todo el horror de mi pasado. En ese momento, me prometí a mí misma que a partir de entonces sería otra persona. Ya no la víctima, ya no la vengadora, solo Anneliese, una mujer libre para forjar su propio destino. Lo que no sabía era que el pasado no se deja atrás tan fácilmente, que las cicatrices de la violencia y la venganza permanecen en el alma mucho después de que los moratones hayan desaparecido y los culpables hayan sido castigados.
que me quedaba un largo camino por recorrer antes de poder encontrar verdaderamente la paz. Pero esa es otra historia, la historia de mi reconstrucción, que comenzó en ese barco y continúa hasta hoy, a mis 82 años, mientras les cuento lo que nunca le he contado a nadie. Llegué a Zúrich en octubre de 1961, una ciudad que parecía congelada en el tiempo, con sus empinadas calles empedradas y el aire melancólico que soplaba por los estrechos callejones. Mi salida de Alemania no habría sido posible sin la ayuda de personas influyentes. El Dr. Brauer, un viejo amigo de la familia y uno de los pocos que siempre me miró con genuina compasión, escribió cartas de recomendación para contactos en Suiza. Conozco a la chica desde que era una niña. Es una joven excepcional que merece esta oportunidad, decía la carta al director de la Academia de Bellas Artes de Zúrich. Los primeros meses fueron un enorme choque cultural. Yo, que había vivido tan controlada, tan asfixiada, de repente tenía que tomar todas las decisiones sola. Desde elegir el desayuno hasta decidir qué rumbo dar a mi vida. La libertad que tanto había anhelado resultó ser tan aterradora como maravillosa. Señorita, ¿está segura de que está sola? ¿No tiene marido, padre o hermano?, preguntaban los suizos, asombrados por mi temprana independencia. La Suiza de los años 60 seguía siendo un país conservador, tan tradicional como la Alemania que había dejado atrás. Las mujeres tenían muy pocos derechos, necesitaban el permiso del marido para casi todo. Yo, como extranjera y sin un hombre que me controlara, era vista con recelo por muchos y con envidia disimulada por algunas mujeres locales. En uno de los talleres independientes, conocí a Guado Weber, una de las primeras artistas suizas que desafiaba abiertamente los estándares de la época. Tenía casi 40 años, el pelo corto, fumaba en pipa y vestía pantalones cuando la mayoría de las mujeres todavía estaban atadas a las faldas. El arte no es decoración, niña, me dijo el primer día. El arte es revolución, es transformación. Si no incomoda, no es arte. Greta se convirtió en mi primera mentora de verdad, la primera persona que me animó a encontrar mi propia voz como artista. Se dio cuenta de mi fascinación por la anatomía, un resultado del conocimiento que adquirí estudiando los libros de mi padre, y me animó a explorar ese interés. Transforma tu conocimiento en expresión, decía. Usa lo que aprendiste para sobrevivir como herramienta para crear. Después de 2 años en Zúrich, sentí que era hora de ampliar horizontes. París llamaba con su promesa de vanguardia, de libertad creativa. En 1963, llegué a la Ciudad de la Luz, donde el movimiento feminista ganaba fuerza, donde el existencialismo de Simone de Beauvoir desafiaba los roles femeninos tradicionales. Fue como si hubiera encontrado una tribu que no sabía que existía. En las tertulias de Saint-Germain-des-Prés, oí por primera vez a mujeres hablar abiertamente de violencia doméstica, de abusos, de las estructuras sociales que protegían a los agresores. Lo personal es político, decían las feministas francesas, años antes de que el eslogan se popularizara. Esas conversaciones fueron como un bálsamo para mi alma herida, darme cuenta de que no estaba sola, de que mi experiencia era parte de un problema más grande y sistémico. En ese ambiente efervescente, mi estilo artístico comenzó a tomar forma. Mis primeros trabajos serios combinaban la anatomía médica con la abstracción expresiva. Dibujaba órganos internos en descomposición, sistemas nerviosos distorsionados, células enfermas que se transformaban en patrones casi decorativos. Los críticos no sabían cómo clasificar mi trabajo. Era demasiado científico para los artistas tradicionales, demasiado artístico para los científicos. La joven alemana transforma la medicina en poesía visual,
escribió un crítico después de mi primera exposición individual en una pequeña galería del Marais en 1966. Lo que nadie sabía, por supuesto, era que cada cuadro, cada grabado, era una confesión codificada. El sistema nervioso destrozado era el mío. El cuerpo en descomposición era el de mi padre. Las células enfermas eran la sociedad que permitió que todo eso sucediera. En 1968, en pleno apogeo de las protestas estudiantiles en París, conocí a Heinrich Braunschweig, un artista multimedia 10 años mayor que yo. Tenía una mirada amable, unas manos que nunca tocaban sin permiso y una forma de ver el mundo que me fascinaba. Fue el primer hombre que pudo acercarse a mí sin despertar miedo o repulsión. Nos casamos en 1970, en una pequeña ceremonia con amigos artistas e intelectuales. Con él aprendí que no todos los hombres son monstruos, que el tacto puede ser suave, que la intimidad puede construirse con consentimiento y respeto. Nuestro matrimonio duró hasta 1975, no por infidelidad o peleas, sino porque nuestros caminos artísticos tomaron rumbos diferentes. Durante mi estancia en Berlín, descubrí que estaba embarazada. Un último regalo de mi relación con Heinrich. Decidí tener al bebé, sabiendo que sería madre soltera en una época en la que eso todavía conllevaba un fuerte estigma. En diciembre de 1975 nació mi hija, Joana. Al mirar a esa bebé, hice una promesa solemne: ella nunca conocería el tipo de miedo que yo conocí, nunca sería silenciada, nunca sería despojada de su autonomía. Hoy es médica forense en Berlín. Irónicamente, sigue la carrera de medicina que yo rechacé, pero de una manera que ayuda a hacer justicia a las víctimas de la violencia. Mi regreso definitivo a Alemania se produjo en 1997, tras la muerte de mi madre. Volví para arreglar asuntos burocráticos y acabé quedándome. Heidelberg había cambiado drásticamente. La ciudad provinciana de mi infancia se había convertido en una metrópolis caótica y vibrante. Compré este apartamento donde estoy ahora, en el centro de la ciudad. Lo decoré con piezas que traje de mis viajes, con obras de artistas que admiro, con algunas de mis propias creaciones que nunca quise vender. Creé un espacio que refleja en quien me he convertido, una mujer que transformó su dolor en expresión artística, que encontró la belleza incluso en las experiencias más oscuras. En 1999, inicié un trabajo pionero con terapia artística para mujeres supervivientes de la violencia. Utilizando mi propia experiencia, sin revelar nunca los detalles, por supuesto, desarrollé una metodología que ayudaba a estas mujeres a procesar sus traumas a través de la expresión visual. El arte no borrará lo que pasó, explicaba en los talleres. Pero puede dar forma a lo que parece inexpresable. Puede transformar el dolor en algo que ustedes controlan, en lugar de algo que las controla a ustedes. Todos estos años mantuve la fachada de la hija que perdió a su padre por una trágica enfermedad. Esa era la historia oficial que contaba cuando la gente preguntaba por mi familia. Mi padre era médico. Murió joven de una rara enfermedad neurológica. Así de simple. Nadie preguntaba más, nadie sospechaba. Incluso mi hija creció creyendo esa versión. La decisión de contar mi historia ahora, a los 82 años, no fue tomada a la ligera. En enero de este año, recibí un diagnóstico de cáncer de páncreas en fase avanzada. 6 meses, quizás un año, me dieron los médicos. Irónico como la medicina sigue presente en mi vida, marcando mis plazos hasta el final. Este diagnóstico me hizo reconsiderar mis secretos, el peso de haber llevado esta historia sola durante tanto tiempo. Me di cuenta de que mi historia,
por muy extrema que parezca, podría ayudar a otras mujeres a entender que la supervivencia puede tomar formas inesperadas, que a veces, en situaciones de absoluta desesperación, hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir. No como un ejemplo a seguir, sino como una reflexión sobre a qué obliga la sociedad a algunas personas cuando cierra todas las vías de escape legítimas. Se lo conté primero a mi hija, hace 3 meses. Joana escuchó en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras yo revelaba la verdad sobre el abuelo que nunca conoció, sobre lo que él me había hecho, sobre lo que yo le había hecho a él. Cuando terminé, me abrazó durante mucho tiempo. Entiendo, mamá, dijo finalmente. No puedo juzgar lo que hiciste. Nadie puede, a menos que haya vivido lo que tú viviste. Fue ella quien sugirió que hiciera pública mi historia de alguna forma. Hay mujeres que necesitan oír esto, mamá. No los detalles de la venganza, sino el mensaje de que es posible sobrevivir, reconstruirse, encontrar la felicidad, incluso después de lo peor. Saben, queridos, después de tantos años contándome esta historia a mí misma, a veces ni yo misma puedo distinguir bien qué pasó realmente y cómo lo recuerdo. Vamos uniendo los pedazos rotos de la memoria, los teñimos de otro color a medida que pasa el tiempo. Quizás he suavizado algunas partes para poder vivir con ellas. Otras, puede que las haya magnificado un poco. Es lo que pasa cuando se mezcla el trauma con casi un siglo de vida. Los recuerdos se vuelven un poco artísticos, y admito que, como artista, sé cómo manipular las narrativas para evocar ciertas emociones. Entonces, quizás se pregunten, ¿cuánto de esta historia es literalmente verdad? ¿Cuánto es metáfora, exageración artística, licencia poética? Quizás nunca lo sepan con certeza, y quizás eso no sea tan importante como las preguntas que plantea. ¿Qué es la justicia cuando el sistema falla por completo? ¿Qué significa sobrevivir en un mundo que no ofrece salidas legítimas a los más vulnerables? El arte me permitió procesar mi trauma de una manera que la justicia formal nunca me habría permitido. Transformar mi dolor en imágenes, formas, colores, me salvó de la amargura total, del odio que consume. Cada cuadro, cada escultura, cada grabado, fue una confesión, una catarsis, una transformación. Lo que no se podía decir con palabras, lo dije con líneas, texturas y sombras. Mi nombre es Anneliese Dorothea Pfefferkorn. Tengo 82 años, y esta ha sido la historia de mi vida. O quizás, una narración sobre la supervivencia en tiempos sin justicia. Si quieren escuchar más historias de mujeres que encontraron fuerza donde solo había desesperación y transformaron el dolor en sabiduría, los invito a suscribirse al canal La Sabiduría de la Abuela. Y recuerden, cada anciana que ven hoy por la calle con su pelo blanco ha vivido en una época muy diferente a la nuestra. Ha enfrentado batallas que no pueden imaginar y quizás guarda historias que les harían replantearse todo lo que creen saber sobre el coraje.